La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Contenta como siempre de estar con este público maravilloso que nos sigue por tantos años y que nos da esa retroalimentación de el bien que le hacen estos testimonios, aleluya, y todos estos programas que transmitimos para la gloria de Dios y para eso mismo, para que tú te edifiques, para que tú recibas paz y te afirmes en las promesas y en las verdades bíblicas y de esa manera tu vida siga renovándose. Yo espero que hayas tenido un gran momento en el cierre y la apertura de este nuevo año y que ahora que la fiesta todavía está en pie, tú mismo y tú misma te regales cada día acercarte más al Señor, cada día beber más del agua de vida, cada día comer más del pan de vida, cada día estrechar tu relación con el Señor y con este Salvador que nació esa primera Navidad y de esa manera experimentes la fortaleza, la dirección, lo que sea necesario en cada circunstancia de vida que son a veces tan inesperadas, tan sorprendentes, a veces difíciles, pero que cuando caminamos de la mano del Señor logramos vencer y logramos continuar. Porque hay gente que se quita, no, seguimos hacia adelante mirando a Cristo, confiando en Él y en este nuevo año cumpliendo nuestras resoluciones y haciendo todo lo posible por serle fieles al Señor. Estamos en un momento histórico de tensión profética en el que sabemos que Cristo en cualquier momento levanta su iglesia, así que hay que hacer las maletas, hay que prepararse, hay que entregar lo que falte, hay que cumplir con el ministerio. Yo me acuerdo mucho cuando Pablo dice en una de sus cartas, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y lo mismo te digo yo, que en el tiempo que Dios nos regale de aquí en adelante, cumplamos con nuestro ministerio, hagamos lo que Dios ha demandado de nuestra vida en lo particular, porque en lo general es amar, servir, vivir la vida como agrada a Él y de esa manera el día que le veamos cara a cara podamos ver su sonrisa de aprobación y su abrazo solidario, aleluya. Así que seguimos hacia adelante confiando en el Señor, que sea un feliz año nuevo y que nosotros mismos proveamos para que sea nuevo, porque también hagamos cosas nuevas que redunden en crecimiento, en bendición y en beneficio nuestro y de otras personas. Pues bien, hoy como siempre tenemos un invitado especial y está con nosotros el pastor José Montijo Soler, pastor de la iglesia Abba Pater, ingeniero químico, pero ahora pastor a tiempo completo, porque aquí hay demasiado que hacer para dividir la cuota, y un gran escritor que él más adelante nos va a compartir las obras que el Señor le ha permitido escribir, pero sobre todo una persona que ha tomado muy en serio su llamado, el Evangelio, el reino de Dios, y que yo sé que está haciendo una buena contribución en la iglesia Abba Pater en Arecibo, donde es el pastor principal. Así que yo quiero que lo conozcan y que escuchemos de sus propios labios cómo Dios lo ha traído hasta aquí y cómo Dios también a través de los modelajes y de los testimonios que te traemos te está diciendo, yo te quiero guiar, yo quiero que camines conmigo día a día, yo tengo planes y propósitos, resiste los procesos, sigue hacia adelante, y eso es lo que queremos inspirar en ti y queremos que tú captes en esta noche. Así que vamos a conocerlo. José, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Muchas gracias, pastora. Para mí es un honor estar aquí y celebrar este nuevo año que sé que traerá cosas extraordinarias. Amén. Para la Así Iglesia sea. de Cristo, para nuestro país, para Puerto Rico, para el mundo entero. Sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos, pero creemos
que la iglesia del último tiempo, esa que el profeta Joel hablaba, ¿no? Sabemos que estamos también cerca para manifestar como nunca antes el corazón de Jesús sobre nuestra isla y sobre toda América Latina. Así que un honor para mí estar aquí, pastor, y poder compartir con toda la audiencia lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Qué bueno, gloria a Dios. Pues queremos que nos cuentes desde el día primero, en qué tipo de hogar te criaste, cómo llegas a tener tu experiencia de salvación, porque la gente que se quiere en la iglesia también necesita su experiencia de salvación, cómo después de estar tan bien preparado y en un trabajo tan exitoso, pues pasas a ser pastor, que son cosas que el mundo no entiende de nosotros. Y todos estos nuevos proyectos que el Señor te ha dado. Claro que sí, he tenido la bendición, porque es una bendición de ser nacido y criado en el Evangelio. Aleluya. Yo creo que esa es una de las cosas más extraordinarias que cualquier ser humano puede experimentar. Sí, es un regalo de Dios, definitivamente. Es un regalo, es un honor que Dios te permite anhelarlo, disfrutarlo, dar gracias a Dios por eso. Es algo que no podemos olvidar. Amén. Soy el tercero de 4 hermanos, todos varones. Wow. Todos somos varones. Un equipo de pelota casi. Un equipo de baloncesto, todos somos altos. Mi padre y mi madre les sirven al Señor desde los 15 años, desde antes. Y tuvimos el honor de haber nacido literalmente en las bancas de una iglesia. Tener pastores que nos cuidaron, que nos protegieron, unos padres excepcionales que nos enseñaron a amar a Dios con los huesos, como yo digo, con la vida. Así que hasta el día de hoy todos mis hermanos sirven a Dios. Aleluya, qué bueno. Somos 2 pastores, de los 4 hermanos, 2 somos pastores. En fin, la iglesia, la familia es una familia que se desarrolló en el temor de Dios. No fue una familia perfecta, pero sí fue una familia íntegra. Amén. Vimos la integridad de nuestros padres sirviendo a Dios, honrando a Dios en sus vidas de oraciones privadas, en su integridad tanto en la iglesia como afuera. En fin, tuvimos el honor de criarnos en un hogar que literalmente lo que nuestros padres enseñaban lo vivían. Extraordinario. Y eso es un regalo de vida para nosotros, es un regalo de vida. A los 15 años de edad, Dios, por medio de una profeta del Señor, habla a mi vida y me dice, te voy a llamar al pastorado, voy a usarte para salvar miles de personas. Y me habló unas cosas que para mí en ese entonces no hacían sentido. Yo a duras penas tenía 15 años, en plena adolescencia. Con tus propios sueños. Con mis propios sueños, con mis propias metas. No fui un muchacho, como decimos por ahí, malo, que anduvo en el mundo, nunca. Literalmente siempre estuve en los caminos del Señor. Pero yo no creía que el llamado pastoral era para mí. No me veía como pastor. Había visto cómo muchos pastores sufren el pastorado. Sí. Estaba muy cerca de las familias pastorales. Y yo decía, no, mejor cojo otro camino. Yo pensé que la profeta se había equivocado. Yo pensé que la profeta no había hablado de parte de Dios. Ella llegó a casa a orar por mis padres en una situación y en medio de la oración, de la nada, Dios me da esa palabra y yo pensé que no. De hecho, esa profetisa trae esa palabra, pero aun cuando fuera una mujer de Dios genuina, uno nunca se mueve por una sola voz. Eso es así. O sea, uno sigue caminando y Dios confirmando en el camino y entonces es que uno ha probado los espíritus y son de Dios. Exacto. Y eso está bien porque tú puedes hacerlo. Pasa que a los 15 años fue que Dios comenzó a notificarme de sus planes para con mi vida. Ese fue el inicio de las notificaciones, de las muchas notificaciones de Dios para con mi vida. La realidad es que a la edad de 18 años me voy a estudiar ingeniería química al recinto de Mayagüez. Todavía no tenía firmado ese llamado en mi vida, sencillamente amaba a Dios, le servía a Dios, vivía una vida íntegra delante de Dios, aún estando lejos a 1 hora y media de mi hogar. Viví una vida totalmente íntegra en mis años de universidad. Qué bueno.
tenía mi novia, la que es mi esposa, mi única novia y la que hoy sigue siendo mi esposa, que nos conocimos desde los 7 años, ¿verdad? Estudiamos toda la vida juntos. En fin, Dios me regaló una mujer extraordinaria, una mujer de Dios. Y ya ahí, comenzando a terminar la carrera de ingeniero, Dios continuó con su insistencia. Pero yo puedo decir que el convencimiento no llegó a través de muchas palabras proféticas, ¿no? Sino llegó por literalmente el Espíritu Santo seduciendo el corazón. Sí. Enamorándonos de la iglesia, enamorándonos de las almas, enamorándonos de las personas que tenían necesidad de Dios. Sí, creando en uno una sensibilidad especial. Así mismo. Por esa necesidad del mundo. A veces me encontraba llorando en una luz cuando veía a la gente sí. que estaba caminando y yo no entendía por qué. Por todo eso pasé yo. Sí, era un ardor interno por hacer la voluntad de Dios. Obviamente mi pastor, que sigue siendo mi pastor hoy día, o sea, que mi padre espiritual, nuestro consejero, todavía sigue siéndolo. Ya él veía en nosotros algo que tal vez nosotros a duras penas estábamos comenzando a verlo. Y mi esposa y yo, pues ya nos casamos ya a la edad de 24 años, comenzamos a trabajar, comenzamos en esa vida laboral de forma continua, haciendo todo bien delante de la presencia de Dios, de forma recta. No tengo un testimonio de que fui al mundo, hice lo que quise. Gracias a Dios. El testimonio es que me he guardado para Dios. Amén. Y que Dios, por la gracia de Él, nos ha ayudado a guardarnos. Y ya después de unos años, siendo esposo de la que es mi esposa hoy día, teniendo una niña, comenzamos a ser pastores asociados en la iglesia allí en Bajadero, en Arecibo, una iglesia pentecostal. Y tuvimos allí como unos 3 años como pastores asociados. Y en el 2010 nos entregan una pequeña iglesia en un barrio en Arecibo llamado Jarialito. Una iglesia pentecostal ya de muchos años, de casi 60 años de fundada. Habían unas ancianitas allí que quedaban en esa pequeña iglesia, como unas 12 ancianas, una sola joven. Wow. No habían músicos, no habían instrumentos, solamente algunos niños de la comunidad llegaban a la escuela bíblica y decidimos obedecer la voz de Dios, mi esposa y yo, y llegar hasta esa pequeña iglesia, en esa pequeña comunidad que tenía todos los males sociales en ese entonces. Sí. Pero Dios tenía planes extraordinarios con aquel lugar y con nosotros. Aleluya. El honor de participar de su gloria es extraordinario. Es extraordinario. 2010 comenzamos y la realidad es que Dios comenzó a trabajar con nosotros primero, porque yo siempre digo que no podemos llevar la iglesia donde no hemos ido. Así es. Así que Dios comenzó a crear en nosotros un hambre y una sed por las almas, por el mover de Dios real, genuino, por ver sanidades, milagros, transformación, salvación, liberación, ver lo que Cristo hacía en los evangelios. Literalmente, mi oración era en ese entonces: Dios, yo no quiero vivir otro evangelio que no sea el que yo estoy leyendo en tus evangelios. Yo le decía, tu evangelio está lleno de cosas extraordinarias, de enseñanzas, de correcciones, pero también está lleno de milagros, sanidades, liberación, salvación, de poder. Y eso es lo que yo quiero vivir. Amén. Junto a mi esposa. Y el primer año no ganamos una sola alma. Ni una sola persona se convirtió a Cristo. El primer año fue duro. Pero ya el segundo año Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias. Dios estaba preparando el terreno. Preparando el corazón, el carácter. Sí. Y la iglesia comenzó un crecimiento extraordinario, poderoso, donde vimos cientos de personas venir a Cristo. Aleluya. Uno no se puede desanimar, no está pasando nada. Dale tiempo al si tiempo. Dios te llamó, exacto, lo importante es vivir en su voluntad. Amén. Tener el corazón rendido, enseñable, tener un corazón enseñable, porque hay que entender que tenemos que aprender. Amén. Que hay que crecer, que hay cosas que hay que corregir. Que a veces creemos que estamos listos para lo que Dios ha hablado, porque normalmente Dios te habla del final de las cosas, pero la realidad es que no sabemos cómo nos va a llevar a esa gloria que te ha hablado o te ha mostrado. Díselo a José.
El hijo de Jacob. José, Daniel, Sí. Josué, todos ellos vivieron particularidades que todos nosotros vivimos en nuestro contexto. Y si nos desanimamos en el camino, no vamos a ver Exacto. las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. Y ese fue el proceso, literalmente, un proceso de formación, de corrección que no termina, porque yo siempre digo, cuando creemos que estamos listos para aquello que Dios nos ha hablado, yo creo que ese es el inicio de nuestra caída. Todos los días, te lo digo por Todos los experiencia, días es uno así. aprende. Es así. Todos los días Dios te muestra algo. Todos los días Él trabaja contigo. Esto es hasta que No vamos a terminar de ser vayamos. formados, no Ajá. vamos a terminar de ser formados. Yo creo que esa es la belleza del Evangelio. sí, que es dinámico Es y que es dinámico, excitado. progresivo, que es Sí. progresivo. Es decir, nunca alcanzamos la totalidad de la estatura de Cristo, sino que es una experiencia progresiva porque nuestra humanidad está en el medio. Exacto. Y Yo creo que la graduación es cuando somos transformados en el aire para recibir al Señor. Allí vamos a recibir la totalidad de lo que Dios nos ha prometido. Pero es una experiencia hermosa. Sí. Tenemos dolor, tenemos angustia, pero confiando que Dios puede ayudarnos a caminar sobre ellas. Amén. Y ese proceso no hemos parado de experimentarlo literalmente. Dios ha estado en este camino corrigiendo, enseñándonos, asentándonos, haciendo lo que Él sabe hacer. Yo creo que la clave está en que tengamos corazones dispuestos, Exacto. que tengamos corazones enseñables, es decir, que podamos reconocer la instrucción, la corrección y estar totalmente rendidos a su voluntad para que Él haga como Él quiera. Amén. Si hay alguien que se estanca en su crecimiento y desarrollo, es el soberbio que cree que ya se la sabe toda, que no sabe escuchar. Y mira, no hay peor error que ese. No hay peor error porque dice la Escritura que Dios resiste al orgulloso. Sí. O sea, Dios detesta la soberbia y el corazón orgulloso. Y no hay nada que Dios ame más que un corazón humilde, Amén. un corazón rendido. Es decir, un corazón que se parezca al de su Hijo, Exactamente. a Cristo. Por eso es que básicamente nuestro modelo a seguir es Cristo, es Jesús. Es tener las actitudes que tuvo Él para con su Padre, para garantizar que su voluntad va a ser totalmente establecida sobre nuestra vida. Y esa es la experiencia que cada creyente debe tratar de vivir en este camino que en ocasiones tiene días buenos y tiene días no tan buenos. Lo lamentable es que sin ánimo de criticar, se predica muchas veces un evangelio tan liviano, Sí. tan de orilla, tan de recibir y nada de dar, donde no hay sacrificio, compromiso, santidad. Y la gente nunca madura, nunca se disipulan. Por eso es tan importante el discipulado, y yo sé que tú nos vas a hablar de eso ahorita. Y nuestra iglesia siempre fue insistente en eso, en discipular al que llegaba, al nuevo creyente. Porque de otra manera nunca sabrá quién es, qué tiene y qué puede lograr en Cristo. Eso es una realidad que, como usted dice, desgraciadamente, pastora, en este tiempo, yo creo que la iglesia, y cuando digo la iglesia, hablo de la iglesia en general. Sí, no es nada en particular. No es nada en particular, necesitamos una reforma. Sí. Y la reforma no es nada nuevo, o sea, porque a veces escuchamos la palabra reforma y creemos que estamos introduciendo algo nuevo a la doctrina o al evangelio. No se trata de eso, se trata de reformar el entendimiento o cómo nos acercamos al evangelio. Sí. Y como usted dice, y lo explica muy bien, el evangelio muchas veces se ha reducido a un evangelio que parece evangelio, pero no lo es. Es decir, hemos construido un evangelio paralelo al verdadero evangelio. Sí. Hemos construido un Cristo que se parece al Cristo verdadero, pero no es el Cristo verdadero. Y ese evangelio se ha desarrollado en un evangelio muy egocéntrico, muy ensimismado. Sí. Es un evangelio que trata de suplir los deseos de aquellos que se acercan a la iglesia. Y eso es un gran error, porque la realidad es que para adquirir una nueva vida en Cristo hay que morir a la otra vida, a la vida que tenemos. Pero ese mensaje a veces es obviado porque se escucha un poco más bonito la venta de un evangelio que parece atractivo al oído y que literalmente arroja emociones en términos
de que yo puedo obtener todo con el mínimo esfuerzo. Es decir, y yo creo que eso nos está costando muchísimo en nuestra isla y en todo el mundo. Al punto que hay mucha gente que se cree que son cristianos y no lo son. No lo son. Son simpatizantes, son visitantes, son turistas de la iglesia, pero cristianos, discípulos, nacidos de nuevo. Convertidos. O sea, hay mucha gente dentro de la iglesia que creen que han entregado su vida a Cristo, pero no se han entregado, no han tenido la experiencia de la conversión. Y eso es doloroso. Y la evidencia de eso muchas veces nosotros los pastores lo vemos, lo sufrimos. Por ejemplo, vemos iglesias itinerantes, iglesias personas que se mueven de una iglesia a otra buscando satisfacción en términos de todo lo propio, que todo se acomode a sus deseos, que se acomode a sus gustos, y no la intención de ser transformado. Exacto. Y eso tiene que ver mucho por la manera en que estamos llevando el Evangelio, la falta de profundidad y la falta de espiritualidad. Exacto. Porque tenemos que entender que todo lo que es espiritual, de hecho, a veces yo creo que utilizamos mal el concepto que decimos, no todo puede ser espiritual. No, yo creo que todo lo espiritual te lleva a la palabra. Sí. Ahora, todo lo que la gente llama espiritual no es espiritual. Esos son otros $20, como decimos, ¿verdad? Exacto. Pero todo lo que proviene del Espíritu de Dios o tiene que llevarte a una profundidad de la palabra, o el Espíritu de Dios siempre te lleva a la profundidad de la palabra. Nosotros podemos llamar experiencias espirituales a muchas cosas, pero todo lo que proviene del Espíritu Santo, es decir, íntegramente del Espíritu Santo, Él siempre nos va a llevar a profundizar en la palabra y a profundizar en la persona de Cristo. Amén. Y son las experiencias que yo creo que la iglesia en este tiempo necesita una reforma desde el punto de vista de cómo nos estamos acercando a las Escrituras, cómo nos acercamos a la persona de Cristo, cómo nos acercamos al Evangelio y cuál es nuestra expectativa con relación a nuestra experiencia en el Evangelio, qué es lo que se supone que suceda con mi vida. Y yo creo que eso, en cierta manera, está afectando a las nuevas generaciones que literalmente han tomado el Evangelio tan livianamente que a veces entienden que es solamente para suplir sus propios deseos, sus propias necesidades, sus propias angustias, y en nada han considerado el proceso de santificación, de transformación, de reconstrucción, es decir, de tomar una identidad en Cristo, una nueva identidad en Cristo. Y hasta que nosotros como iglesia no adoptemos una identidad en Cristo saludable, vamos a estar dando vuelta en el desierto muchos años. Sí, lamentablemente. Vamos a estar dando vuelta en el desierto muchos años. Y yo siempre digo que Puerto Rico no necesita más iglesia, lo que necesita es que la iglesia se parezca a Cristo. Amén. Y esto es duro, que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y cuando digo iglesia yo me estoy incluyendo, porque toda la iglesia, toda la olvidándonos iglesia de los apellidos denominacionales. Exactamente, todos necesitamos literalmente mirarnos en el espejo de Cristo y decir, nos parecemos a Él, estamos haciendo las cosas que Él hizo y aún mayores de las que Él hizo, estamos siendo confrontados por la vida de Cristo literalmente. Entonces yo creo que requiere de un análisis en la presencia de Dios con humildad y un análisis rendido, sin ánimo de sonar atacante, sino que es la realidad que estamos viviendo. Y Jesús fue tan claro cuando dijo, por los frutos los conoceréis. Claro. Y hay gente que sabe que no está dando fruto o que sus frutos no es agradable a Dios, son obras de la carne más que fruto del Espíritu. Y no se sienten incómodos con eso. No se sienten incómodos. La realidad es que yo creo, pastora, que en este último tiempo la experiencia que he estado teniendo, he tenido el honor de compartir con muchos pastores de diferentes denominaciones, denominaciones conciliares, denominaciones independientes. Y ahí yo creo que el Espíritu Santo, Dios está levantando en Puerto Rico particularmente una generación de ministros que están siendo sensibles a la voz de Dios para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Amén, aleluya. Y esa reforma, que no tiene que ver nada, como dije, con la parte necesariamente doctrinal, tiene que ver con el acercamiento que tenemos hacia las Escrituras, está comenzando a suceder. Está comenzando a suceder porque hay muchos hombres y mujeres de Dios que están pidiéndole a Dios, necesitamos
Señor, que avives el fuego de nuestra isla. Amén. Devuélvenos la pasión que hubo en Cristo. Ayúdanos a vivir una vida de unidad, de amarnos, de respetarnos. Ayúdanos a impactar, es decir, a trastocar nuestra sociedad, a trastocar el gobierno, a trastocar la ciencia, el arte, Amén. la academia. Algo tiene que suceder en nuestra isla. Y eso no hay manera de que suceda con nuestro propio esfuerzo, sino desde nuestra rendición. Amén. Es la única manera que va a suceder desde la posición rendida, donde el gobierno del Espíritu Santo tome literalmente la novia, tome la iglesia y tome el control de todo lo que somos para hacer no nuestras agendas, no nuestros sueños, Amén. no nuestras particularidades, literalmente hacer el corazón del Padre para nuestra isla. Y eso es lo que el Espíritu Santo está despertando en este tiempo. Literalmente Dios está levantando hombres y mujeres de todas las edades. Porque esto no se trata de ser joven o ser viejo, como decimos acá. Se trata de hombres y mujeres que tienen el corazón de Jesús. Amén. Para Aleluya. Puerto Rico y para las naciones. Sí, sí. Yo misma, que me acabo de jubilar de la pastoral, estoy a la expectativa del nuevo ministerio, aún a mi edad, para lograr eso que estamos hablando. O sea, mientras estemos vivos, tenemos que seguir cumpliendo los sueños de Dios y amando nuestra tierra, aportando para su restauración a través de lo único que lo puede hacer, que es Jesucristo, No con hay su otra. amor y su poder. No hay otra manera, no hay edad. En esto no hay edad. O sea, ser un hijo maduro en Dios, tener la identidad de un hijo maduro, que no es otra cosa que tener el corazón de Cristo Jesús. Y el carácter de Y el Cristo. carácter de Cristo Jesús y las capacidades de Cristo Jesús, porque algo que yo enseño en el libro es que parecernos a Cristo no es solamente es el carácter, es que Cristo es un complemento. Las habilidades, las capacidades, el potencial de Cristo Jesús deben estar en nosotros. Amén. Y eso es lo que llamamos el poder de Dios, el dunamaos, el dunamis de Dios. No son otra cosa que las capacidades, el potencial y las habilidades de Cristo dadas a la iglesia. Y eso debe ser parte de nuestro deseo como iglesia. Y la otra parte, ¿verdad?, que es las virtudes de Jesús, que no es otra cosa que el fruto del Espíritu. Son las dos cosas que la iglesia debe manifestar. Amén. El fruto del Espíritu no es otra cosa que las virtudes de Cristo Jesús siendo manifestadas sobre aquellos que permiten el gobierno del Espíritu Santo sobre sus vidas. Amén. Esa es la manera, yo creo, más sencilla de explicar. Es decir, esas son las virtudes de Cristo, que son manifestadas a través de mí en los momentos más difíciles, en los momentos de presión, únicamente cuando estoy rendido a la dirección y al gobierno del Espíritu Santo. Y eso es esencialmente importante porque en nuestra fuerza no podemos manifestar frutos, pero tampoco podemos manifestar el poder de Dios en nuestras fuerzas, y si no es en una sola dependencia del mismo Espíritu Santo que nos imparte las capacidades de Cristo para que podamos ser bendición en la sociedad, para que literalmente podamos sanar al enfermo, libertar al que está endemoniado, reconstruir lo que está deshecho, ser bendición en las esferas que Dios nos ponga, sea en la ciencia, en la política, en las artes, en los deportes, donde Dios nos coloque. Amén. Ahí se necesita un hijo de Dios. Y eso es lo que en este tiempo el Espíritu Santo está trabajando muy fuertemente con la iglesia, está levantando una generación de creyentes que aman congregarse, pero aman la manifestación. Dice la Escritura que aún la naturaleza espera por la manifestación de los hijos. De los hijos, dice, aquellos que tienen el corazón de Cristo Jesús. Del Padre, sí. El corazón del Padre transferido a sus hijos. Y yo creo que lo que necesita nuestra isla es que los gobernantes sean hijos, que los alcaldes sean Amén, hijos, aleluya. que aquellos que hacen política en todas las esferas amen a Dios sobre todas las cosas. Los que hacen negocios sean íntegros, tengan corazones de hijos, íntegros, justos. Gente que sea bendición, no importa el lugar donde le fue asignado ser bendición. No, y que sean olor grato de vida de Cristo y contagien a los demás con esta manera de vivir. Sí, y en función de lo que estamos hablando, por eso es que hace aproximadamente 1 año y medio atrás, Dios comienza a hablar a mi vida y
y habla de una manera muy particular, pastora. Como pastor, nosotros los pastores vivimos entre la miel y la sal, Sí, de una manera que entre mismo. el agridulce, ¿verdad? Ajá. Y oraba a Dios en una época de nuestra vida donde había una tristeza muy grande porque veía ciertas cosas que sucedían en la gente que llegaba en la iglesia, en las generaciones nuevas, cómo se acercaban a Dios. Y nos esforzábamos en dar discipulado, nos esforzábamos en impartir, nos esforzábamos en enseñar, pero al final muchas de estas personas retrocedían, volvían otra vez al lugar de origen. Sí. Y en esa oración el Espíritu Santo nos habla y nos dice, hasta que ellos no entiendan quiénes son o en qué se tienen o en qué deben convertirse, nunca ninguna enseñanza que le imparta podrá ser sostenida. Es como ponerle ese fundamento. Es un fundamento. Entonces Ajá. el Espíritu Santo nos hablaba y nos decía, necesitan aprender a tener la identidad correcta. Esa que se perdió en el Edén con el pecado, esa que se desconectó en el momento donde hubo esa separación. Necesitan devolverse a esa identidad que es solamente por medio de la entrega genuina, pero no solamente de la entrega genuina, sino de un desarrollo progresivo. Entonces, esa identidad no es otra cosa que ser hijo de Dios. Amén. Ser hijo es nuestra identidad. No es ser apóstol, no es ser pastor, no es ser profeta, no es ser evangelista, no es tener ministerio de cantante, ser hijo. Amén. Esa es nuestra identidad. Entonces, Dios nos habla y nos dice, necesito que afirmes la iglesia en la identidad de Cristo. Él no era otra cosa. Su título mayor era ser hijo. Ese era su mayor honor, era ser hijo. Ajá. De hecho, él dice que no hacía nada ni hablaba nada que no veía a su padre decir o hacer. O sea, su honor era ser hijo. Y el problema de hoy día es que nuestro honor es hacer otra cosa. Sí. O sea, son los ministerios, son las luces, son las plataformas, son los conciertos, son las masas. Y el honor más grande que debe tener la iglesia es poder llamarse y ser un hijo maduro de Dios. Amén. Entonces, ahí nace el proyecto de Tu Yo Verdadero, que es este libro, que está diseñado para traer un entendimiento claro a la iglesia de quiénes son en Cristo. Yo le explico a la iglesia, normalmente siempre le digo, mire, cuando usted va a la universidad, el título se lo entregan cuando usted termina de estudiar, ¿verdad? Ajá. Usted necesita estudiar 4, 5, 6 años para entregarle el título de ingeniero, de maestro, de lo que sea. En el Evangelio, en Cristo, cuando usted se convierte, instantemente lo hacen hijo de Dios. Pero el problema no está en que lo han hecho hijo de Dios. El problema es que ahora nosotros tenemos que aprender a vivir a la estatura de lo que se me ha entregado. Y ese es el reto de cada uno de nosotros. Es decir, todos somos hijos de Dios, los que han entregado su vida a Cristo. Genuinamente son hechos hijos de Dios inmediatamente. Pero la realidad es que necesitamos aprender a desarrollar una vida que sea digna de eso que se nos ha entregado. Y eso es un proceso progresivo. Es decir, es un proceso donde usted va madurando, va entendiendo, va quitando, va poniendo a través de la Escritura, a través de la verdad, a través de los tratos de Dios con su vida. Pero el asunto particular está en que si yo no colaboro con el Espíritu Santo, le soy estorbo. Si no le permito, hacer lo que quiere hacer. Entonces este libro viene a traer un poco de entendimiento. Lo usamos en nuestra casa y no solamente en nuestra casa, hay varias iglesias en Puerto Rico que ya la están usando y fuera de Puerto Rico como manual de discipulado. Es decir, nosotros tomamos todas las personas que llegan a la iglesia y los pasamos por un proceso de discipulado. ¿Como de un año? Como dura 4 meses. Ajá. Comenzamos el discipulado con este libro y luego seguimos el discipulado con todas las disciplinas espirituales, la oración, lo que son las doctrinas fundamentales, pero lo que estamos tratando de realizar es colocarlo en la justa perspectiva de quiénes son ellos en Dios. El libro viene con un manual. Sí, que es el que tengo yo aquí. El que ella tiene ahí. Ojeando. Es un manual de discipulado y de autoevaluación. Es decir, el libro usted lo puede comprar y leerlo en su casa. Y puede llenarlo, tiene preguntas donde usted se va evaluando. O también las iglesias los pueden utilizar como material de discipulado, integrarlo a su módulo de discipulado que se supone que todas las iglesias tengan.
pero es para colocarlo en la justa perspectiva a la iglesia, esa persona nueva, colocarlo en ese entendimiento correcto para que puedan desarrollar una identidad de hijos saludable y puedan entonces absorber todas las enseñanzas desde la perspectiva correcta y no desde un corazón ensimismado. Sí, porque cuando la gente viene a Cristo, vienen con el nombre de sus padres terrenales, Sí. el carácter, la enseñanza, la identidad de sus padres terrenales, y al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, se nace de nuevo y se adquiere entonces la identidad del Padre, se empieza a formar el carácter de Cristo en nosotros, pero es un proceso, como decíamos, de por vida, de santificación, discipulado, pero no te puedes quedar, un bebé no nace de nuevo y tú lo dejas por ahí para que se atienda solo. Hay que alimentarlo intencionalmente. Intencionalmente y con En su nueva conciencia, identidad. con conciencia, con significancia. Eso significa porque, por ejemplo, mi experiencia como pastor, he notado que mucha gente dice, ¿y cuál es tu identidad? Pues mi identidad es ser pastor. Mi identidad es ser profeta. Mi identidad es ser maestro en la iglesia. Mi identidad es ser lo otro. No, esa no es tu identidad. Tu identidad es ser hijo. Ese es tu ministerio. Esa es tu asignación. Ese es el ministerio. Se te asignó en el reino. Es decir, nosotros vivimos bajo el reinado de un Señor. En el reino, los que componen el reino son hijos. Todos son príncipes. Y el Padre le cedió ese reinado a su Hijo, Jesucristo, que a su vez es nuestro hermano mayor, como dice el apóstol Pablo. Amén. Y el asunto está en que en el reino hay asignaciones, hay tareas, y se nos asignan tareas. Pero es más importante ser que hacer. Exacto. Entonces nosotros a veces tenemos más interés en hacer cosas, mi ministerio. La gente se mueve de iglesia porque mi ministerio, porque mi llamado, porque están enredados en un yo-yo. Sí. En el yo, pero primero, antes de hacer, tenemos que aprender a ser. Amén. Entonces, si no maduramos, si no crecemos de una manera integral, donde nuestros hábitos, donde nuestras inclinaciones, donde nuestros reflejos almáticos, nuestros reflejos espirituales, esas cosas que se dan y salen a flote en momentos específicos, porque nosotros podemos operar bajo una apariencia de piedad bien administrada. Sí. Pero no es hasta que hay presiones particulares donde hay unos reflejos almáticos, unos reflejos espirituales que sacan nuestra verdadera esencia a flote. O sea, eso significa que todavía nos falta trabajo interno, nos falta trabajo espiritual, nos falta cambios profundos en nuestro corazón, en nuestras formas de pensamiento, en nuestros supuestos básicos, en nuestras conclusiones. Entonces, eso no avanza a menos que yo colabore con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no pide permiso para trabajar o tallar a Cristo en nuestra vida una vez nosotros nos entregamos, pero sí el proceso se alarga o se detiene si yo no colaboro con Él, porque Dios no está en el proceso de la violación. Él no viola nuestra voluntad. No, es como Pablo dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hay gente que no se quiere someter. No se quiere someter. ¿Pero por qué yo no logro esto? Porque no se someten, no sueltan el control, no le permiten a Dios hacer lo que Él entienda que sea necesario. No le permiten al Espíritu Santo el escudriñar su interior. El que nosotros literalmente, la palabra es la fuente de verdad que nos ayuda a la formación y nos confronta, pero el Espíritu Santo utiliza la palabra para la formación. Utiliza la palabra para la confrontación, utiliza la palabra para literalmente impulsarnos o disipularnos o corregirnos. Y si nosotros no tenemos un corazón totalmente rendido al proceso, es decir, al proceso de transformación que no acaba, exacto, pues entonces el proceso se detiene continuamente. Y este libro está diseñado literalmente para traer esa conciencia, y despertar en nuestro corazón el deseo de esa formación, de esa colaboración con el Espíritu Santo, con esa colaboración con relación a Dios, para que ese proceso sea continuo, que sea constante, que sea en un avance y no que estemos dando un paso hacia el frente y 3 pasos hacia atrás.
sino que podamos desarrollar un corazón conforme al de Cristo y de manera continua. Y de eso se trata Tu Yo Verdadero y el manual de Tu Yo Verdadero, que está, de hecho está en varios formatos, está en audiolibro, es decir, si usted no le gusta leer, lo puede conseguir en Amazon en audiolibro o en formato Kindle, o en las librerías de todo Puerto Rico. Están en todas las librerías. Mira, hay gente que va a decir, muchachos, si ya yo llevo 20 años en el Evangelio, yo necesito eso. Cuando el Espíritu nos mete presión en las crisis, es que sale la verdad de lo que hay dentro de nosotros. ¿Quién soy verdaderamente? Nuestro verdadero yo sale. ¿Sabes? ¿Quién tú eres? Métele presión. Por eso es que yo siempre digo que hay dos maneras de ser formado. Y ¿A la buena o a la mala? Una es a través de la palabra y el corazón rendido, y otra es a través de los procesos. El asunto es que yo no escojo la vía, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe mejor que nadie cómo procesar nuestro corazón para sacar lo mejor de nosotros. Y en los últimos 3 minutos que te quedan, José, ¿cómo tú quisieras? Porque tienes también otro libro extraordinario que me gustaría que mencionaras. Este reciente sale, esto es un devocional que ahora que estamos comenzando el año, esto es un devocional de 28 días, está diseñado literalmente para caminar con alguien que no conoce a Cristo o que está comenzando en Cristo. O sea, que no es para uno, es para... Esto está diseñado para los dos. Por ejemplo, en nuestra iglesia cada persona tiene uno y le regala uno a una persona que quiere un encuentro con Dios y lo hacen juntos. Porque está diseñado para 3 veces al día hacer el devocional y está diseñado para llevar a la persona sistemáticamente a Cristo hasta hacerlo congregar. Entonces, pero como nos ha resultado de manera efectiva es cuando yo camino con esa persona. No solamente cuando se los regalo, sino cuando yo hago el devocional con la persona a través de una llamada telefónica, que lo que dura son 5 o 7 minutos en la mañana, al mediodía o en la noche. Y ha sido extraordinario porque normalmente las iglesias tienen discipulados centralizados. Es decir, no que eso lo haga alguien más. Pero ahora toda la iglesia está ganando almas para Cristo y está afirmando a alguien. Cuando lo más efectivo es el trabajo personal. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer, a todos. Es el único llamado que es para todos, el hacer discípulos. Así que este también está disponible en Amazon, está disponible en las librerías de Puerto Rico y sé que va a ser de gran bendición y ahora que está comenzando el año, aprovéchalo, consígalo y también regálalo a alguien, pero camine con esa persona a través del proceso de este devocional de 28 días. Para que no se confundan, manténgase en contacto con esa persona, porque caminar con la persona no podemos. No, exacto, caminar me refiero a que haga el devocional con la persona, sea por llamada o en persona, porque lo que hemos notado que es mucho más efectivo que cuando solamente lo regalas. Es decir, cuando lo acompañas en el proceso a través de una llamada, es sumamente efectivo. Las personas quieren conectarse con la iglesia o con los grupos de hogares. En fin, fue diseñado literalmente para eso. Fue diseñado para que la iglesia trabajara personalmente con alguien. Fíjate cómo Dios está inspirando la creación de nuevos materiales que de verdad corrijan, eduquen, disipulen. Reformen. Y le den herramientas a la iglesia. A la iglesia para ayudar a alcanzar a otros. Exactamente. Y ellos mismos lograr llegar a ser lo que deben ser. Exacto. Pues José, ¿cómo cerramos este espacio y esta maravillosa solamente entrevista? Les digo que aunque lleves muchos años en el Evangelio, permítele al Espíritu Santo sorprenderte. Amén. Yo siempre digo que nuestro Dios es tan grande que mi vida no me va a dar para descubrirlo totalmente. Eso es así. Así que cada minuto es un honor, es un honor poderle descubrir y en la medida que yo lo descubro, me descubro a mí, en Él. Y entonces quiero que le dejes esa oportunidad a Dios de pídele, bautízame con tu amor paternal para descubrirte como un hijo verdadero. Amén. Y yo creo que esa experiencia será extraordinaria para cualquiera que nos esté escuchando. Si quieres ser enriquecido, consigue los libros, que sé que te pueden ayudar, o conéctate a través de nosotros, a través de las redes en Facebook, Instagram, YouTube, bajo Pastor José Montijo, o Abba Pater Church, que es nuestra iglesia en Arecibo, Puerto Rico. Tenemos iglesia en Arecibo y en Isabela. Qué bien. Abba Pater Church, así mismo lo puedes buscar, o también nuestro grupo de adoración Abba Pater Worship, que también está en las redes y por ahí ya mismo sale con una nueva producción en este nuevo año 2024. Así que para mí es un honor poder haber estado aquí, pastora. Wow, gracias José, de veras me gozo, no solo de conocerte mejor y de esta producción, sino de que
ver cómo Dios intencionalmente está Amén. levantando hombres y mujeres que produzcan lo que hay en su corazón para nosotros Así y es. lo que nos puede ayudar en este tiempo tan difícil. Así que adelante en el nombre del Gracias. Señor. Muchas Gracias gracias. tú y que Dios te bendiga mucho. Amén. Bendiciones. Amén. Y al público les invitamos a hacer esa llamada de fe, esa llamada de salvación, esa llamada de petición mientras escuchas este cántico especial. Adelante. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina nación, el Salvador. Oh noche divina nación, el Salvador. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Yo adorar a Cristo reverente, oh noche divina nación, el Salvador. Oh noche divina nación, el Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Aleluya. Qué bueno celebrar que no estamos solos, que todo no depende de nosotros, que tenemos un Dios bueno, grande, maravilloso, que quiere ser nuestro Padre, no solo nuestro Creador, nuestro Padre. Que yo sé que esa palabra a algunas personas le es contraproducente, pero todo lo que tú puedas concebir como un ser superior a ti, que te ama incondicionalmente, que está para enseñarte, cuidarte y darte lo mejor, ese es o debe ser un Padre. Pero el excelente, el perfecto es nuestro Padre Celestial, que nos amó tanto que lo sacrificó todo para que nosotros reconectáramos con Él y dejáramos de estar por ahí perdidos y como dicen, rialengo,
y podamos estar otra vez cerca de su corazón. Pero como hemos estado escuchando, Él quiere y puede, pero no nos va a obligar. En este nuevo año es tu decisión. Que si las cosas están malas, que sí, cada vez nos sorprenden situaciones más difíciles, más duras. Nada más difícil que lo que pasó el profeta Daniel, un joven ilustre, escogido, cuando viene la destrucción de Jerusalén y es llevado cautivo a Babilonia. Bueno, cuando se hace la descripción de él, se dice que era de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Un muchacho en que no había tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio del rey. Muchos de nosotros no coincidimos con esa descripción, pero era un muchacho con todas las de ganar. Y su tierra es invadida, destruida, y él es llevado cautivo, lejos de su país, lejos de su familia, a una nueva realidad extraña, extranjera, imperial, para ver cómo logra forjar un futuro sin sacrificar lo más importante para él, que era su fe en Dios. ¿Qué estás haciendo tú para defender, como decimos aquí en Puerto Rico, como gato boca arriba, lo que es más importante para ti, que es tu relación con Dios, que por ende es tu salvación, la salvación de tu alma? ¿Sabes lo que hizo Daniel? Dice aquí que aunque le pusieron delante todo lo que tenía el palacio, comidas, bebidas, enseñanzas, todo, él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Podrías proponer en esta noche y en este comienzo de año hacer la diferencia? Demostrarle a Dios que tiene con quién contar, que tú le has tomado en serio, que tú sí quieres ser y vivir como un hijo, que tú entiendes el honor y el privilegio que es eso, que quieres honrarle con toda tu manera de vivir. Proponte en tu corazón no contaminarte. Proponte hacer la diferencia, sé un radical. Yo me lo propuse desde mi juventud y no me arrepiento. Y me privé de muchas cosas, pero Dios me bendijo con muchas mejores. Y es tan bueno cuando uno se acuesta sabiendo que está viviendo conforme a la voluntad de Dios, sin trapos sucios escondidos, sin conciencias de culpa. No perfecto, todos pecamos, todos erramos, todos nos equivocamos, pero es bueno cuando la intención matriz de nuestro corazón es agradar a Dios. Es defender el regalo de la nueva identidad como hijos de Dios que Él nos ha dado. Es valorar el sacrificio de Jesucristo, porque qué linda es la Navidad, pero eso no se queda ahí. Jesús nació, pero creció, vivió, murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro abogado, nuestro Redentor. Valorar lo que vino después de la Navidad, que fue el desarrollo de una vida modelo para que nosotros supiéramos y sepamos cómo vivir, cómo servir, cómo amar, cómo fructificar, cómo honrar a Dios que nos ha dado todas las cosas. De eso se trata. Tienes que proponértelo, no va a salir solo. Tienes que proponerte tener un corazón conforme al de Dios. Tienes que proponerte buscarle en espíritu y en verdad. Tienes que acabar de poner por práctica las cosas que has aprendido todos estos años. Tienes que poner a Dios primero. Tienes que buscarle cada día. Tienes que deleitarte en todo lo que Él tiene para ti. Que tú te crees que esto es un esfuerzo, un sacrificio. ¡Ay, qué duro, qué difícil! No. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el salmista, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Búscale y vivirás. Él hará la diferencia. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Él es el Padre que te ama como nadie y que quiere tenerte cerca. Tan cerca que sacrificó a su Hijo para que tú llegues al cielo y vivas eternamente con Él. Y disfrutes cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a ninguna mente humana. Esas son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y cuando uno ama, pone primero a esa persona. Y cuando uno ama, valora, respeta, sirve, se entrega. Eso es lo que te está pidiendo Dios en este momento. Entrégate en este nuevo año. Entrégate. Alma, corazón y vida, sin reservas. Y Dios te va a sorprender y vas a recibir mucho más abundantemente de lo que pides o esperas. Vas a descubrir cosas que no conocías y vas a entender que no hay nada mejor que caminar de la mano del Señor. Que esa sea tu realidad en este nuevo año, que así tú te lo propongas y que así tú lo logres. Oremos. Padre amantísimo, te doy tantas gracias por esta ocasión en que puedo dirigirme nuevamente a este público. Te doy gracias, wow, porque tú nos amas con amor eterno y por eso nos extiendes tu misericordia. Nos sigues dando cuerda, pero ya estamos en tiempos límites y finales. Y lo que vayamos a hacer tenemos que hacerlo pronto. Ayúdanos a ser hijos agradecidos, obedientes y fieles. A celebrar tu paternidad, celebrar tu amor, celebrar tu herencia, tu legado y a descubrir que se puede ser feliz contigo, haciendo tu voluntad y recibiendo esa plenitud que solo tú puedes dar al corazón y al alma. Bendice cada televidente, concede Dios las peticiones de su corazón conforme a tu perfecta voluntad y permite que de verdad propongan en su corazón hacer tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, yo te pido estas cosas y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Contenta de haber vuelto a estar contigo. Te espero la semana entrante. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en todo lo verdadero, en esto pensar, sin pensar, en su amor sin medida.